Bueno, tenemos ya a una invitada, es psicóloga, y la trajimos por varias razones. Ayer, entre chiste y seriedad, mencionábamos el martes 13. Hoy es martes 13. Hay gente que le tiene fobia al martes 13. La palabra es muy rara, pero despacito la voy a decir. Las personas que le tienen fobia al martes 13 padecen lo que se llama tresidavomartiofobia. Fobia al martes 13 es mejor. La cuestión es que es una fobia. Hay que partir de eso, ¿verdad? ¿Qué es una fobia? ¿Qué es el miedo? ¿Qué diferencias hay? ¿Y cuáles son las fobias más comunes? O incluso, capaz que vos que estás en tu casa, padeces algún tipo de fobia y no lo sabés. Pero tu vida no es normal. Algo la altera. Y en realidad es que le tenés fobia a algo, pero no sabes bien qué. Por eso la convocamos a ella para entender un poquitito mejor. En realidad, a ver, para que nos explique, para que nos dé un poco de luz, para pisar tierra. Y es la licenciada Rebeca Damiano, psicóloga. Rebeca, bienvenida a Noticias Paraguay. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Natalia. Bueno, este tema de las fobias. Yo voy a arrancar conmigo porque no tengo que ser muy honesto. Toda la vida que tuve fobia, ya no era miedo, era fobia a los perros. A los guau. Aclaro, porque los compañeros por ahí interpretan mal. A los guau, ¿verdad? Le tuve toda mi vida terror. Toda mi vida terror, no podía ver un perro, no podía nada. Y después fui entendiendo ese miedo irracional. Pero durante muchos años, sobre todo en mi infancia, ese miedo a los perros afectó literalmente mi vida. No podía ir a hacer mandados. Una vez me mandaron a comprar queso rallado y volví como 4 horas y media después, porque iba evitando los lugares donde había perros. Nunca más me mandaban a hacer mandados. Pero ahí entendí que no era un miedo cualquiera, pero me costó tiempo entender eso. ¿Es difícil que uno entienda lo que es una fobia y entender que está padeciendo una? Justamente, muchas veces nosotros no entendemos lo que es miedo y lo que es fobia. Partamos por lo que es la fobia. La fobia viene del latín, del griego, es un dios fobo, que era el dios del miedo, del pánico, y justamente todo lo que es miedo Está asociado con él. Está asociado exactamente con él. La fobia ya es un miedo irracional. Ya hace que la persona no pueda estar consciente muchas veces de ese miedo y no le ayuda a que la persona pueda vivir funcionalmente. O sea, si vos le tenés miedo, no sé, a los ratones o a las cucarachas, gritás, te pones nerviosa, pero agarras una escoba y le das por la cabeza a un ratón, eso es miedo nada más, pero no te impide seguir tu rutina. Exactamente. Y si no vivís en un lugar en donde hay demasiadas cosas que te lleven a tener la fobia. ¿Cómo por ejemplo? ¿Qué sería? Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a los cocodrilos, que le tienen miedo a los elefantes, y la intensidad es lo que a uno le lleva a hacer que sea la fobia mucho más disfuncional a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no hay elefantes, pero si vemos, por ejemplo, a la acrofobia, que es miedo a las alturas, sí, una persona va a tener que subir escaleras, va a tener que subir al ascensor, entonces eso ya le hace más disfuncional a la persona y le cuesta más porque es un pensamiento intrusivo, un pensamiento que está pensando todo el día en esa situación. Ahora, ¿uno nace con una fobia o la fobia se adquiere? Se adquiere, es un evento precipitante. Esto puede estar, podemos ver con el tema de las estadísticas, que a partir de los 5 años más o menos un niño puede llegar a crear algunas fobias. Por ejemplo, el tema de las cucarachas. Hay gente que no está consciente que realmente tiene miedo a las cucarachas, pero cuando era chiquito tuvo una dificultad con las cucarachas. O sea que la fobia que una persona puede padecer necesariamente refiere a un episodio, no sé si decirle traumático, pero a un episodio que en algún momento lo alteró de tal manera que generó ese miedo irracional. Exactamente, ¿sí o sí? Exactamente. Tiene que haber un evento precipitante para que esta persona le tenga fobia a esto, ¿verdad? Ya no es solamente un miedo. ¿Y cómo hace la persona, por ejemplo? En mi caso no sé por qué le tenía miedo a los perros. No recuerdo haber tenido un episodio traumático. ¿Cómo hace uno para viajar a aquel lugar o a aquel momento, a ese episodio en el que efectivamente nació la fobia? Justamente con el tema de la terapia, ¿verdad? En cuanto a lo que es la psicología, uno tiene que ir buscando cuál es la causa real de esa fobia.
porque de la nada no aparece. O sea que las esa fobias fobia. tienen una explicación. Hay un Exacto. inicio de la fobia, Así hay es. un por qué se inició una fobia en determinada persona, sea arañas, cucarachas. Hay gente que tiene fobia a subir a los ascensores Sí, o no sé, exactamente. cosas cotidianas que decís, no puede ser. Sí, señora, efectivamente. Fobia a lo sucio, a los gérmenes. He leído cada disparate, pero disparate para nosotros. Para el resto, la verdad que es un gravísimo problema porque no pueden hacer una vida normal. Les altera todo. Incluso aquellos que por ahí podrían tener una fobia a los gérmenes o a los microbios, ya no van a cualquier lado, andan todo el día desinfectando las cosas, ya no es normal. Primero que le lleva más tiempo. Segundo que no pueden socializar de la misma manera que otra persona que no tuviese esa fobia. Exactamente, tratan de evitar lo más posible a todo lo que pudiera llevarle a esa fobia y llevarle a tener ese miedo intenso, porque la persona puede llegar desde sudoración hasta desmayo. Mira. Hay gente que tiene la hematofobia, que tiene miedo a la sangre, que ve sangre y se desmaya. Entonces es todo un proceso para que esta persona pueda entrar en conciencia de que esa es la fobia, ese es el miedo irracional que está teniendo. Ahora, ¿cómo hace una persona para entrar en conciencia que tiene una fobia? Porque supongamos que estamos conversando ahora y ahora mencionamos lo de la sangre o lo del ascensor o los gérmenes y alguien que está bien dice, la pucha, pero a mí me pasa eso, cada vez que se corta mi hijo o me corto yo o veo sangre, me descompenso, me desmayo. ¿Cómo hace uno para cambiar el clic y reconocer que tiene una fobia? Y es ir viendo que los miedos normales pasó. Pero cuando uno ya ve que va alterando su vida, su situación, todo lo que tenga que ver con su relacionamiento, porque se evita demasiado, hay que parar un poco la oreja y decir, necesitamos verificar esto. ¿Verdad? Y el tratamiento, hay programas de televisión en el cable que uno por ahí suele ver, donde enfrentan al que tiene fobia con el mismo problema. Si le tienen fobia a las arañas, le tiran en una jaula con no sé cuántas arañas, ¿no? ¿Eso funciona o el tratamiento no tiene absolutamente nada que ver y va por otro lado? Depende mucho del tratamiento. O sea, normalmente la escuela cognitiva conductual es bastante buena para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que corregir un pensamiento para poder corregir la conducta. En este caso, la situación en sí, o sea, la fobia, sí se puede. Como estás diciendo, hay un tipo de terapia que se llama... Medio violenta, te diré, porque... Sí, exactamente. Le tengo miedo a la serpiente, y pumba, te tiran con 20 serpientes. Bueno, de un infarto. Se llama desensibilización sistemática, pero tiene su proceso, no es de golpe. Exactamente, agarrar y tirarlo, porque Me sí. mato, claro. Exactamente, o sea, la persona puede llegar a generar otro tipo de trastornos de ansiedad, aparte de lo que es la fobia, ¿verdad? ¿Qué pasa con los papás que de repente piensan que el niño se puso caprichoso? Y en realidad no es un capricho del niño, es un miedo a hacer algo o acercarse a algo o vaya a saber, pero no es un capricho en realidad, sino es un miedo que el niño no sabe ni cómo expresar ni cómo manejar. ¿Qué pasa con los papás? ¿Cómo tienen que ir detectando que el niño quizás esté desarrollando una fobia? Ir verificando. Todos los días ir viendo si este evento está ocurriendo todos los días o si cuando el niño se acerca a este objeto fóbico empieza a tener situaciones raras, o sea, reacciones raras, como por ejemplo llorar, o si es chiquito se hace pipí, o busca otras maneras para evitar la situación. Y las fobias más comunes, las que llegan por ejemplo a tu consultorio o más acá en nuestro entorno, ¿cuáles son las fobias más comunes? A los animales, a lo que tenga que ver con aviones, también el tema de las escaleras, o sea, a la acrofobia, como estaba comentando, la agorafobia, que es a los lugares muy grandes, como por ejemplo supermercados, shoppings, la claustrofobia, que también estamos constantemente escuchando. A estar encerrados, exactamente, o a lugares chiquitos, por ejemplo, a los aviones, ¿verdad? Que es no solamente volar, sino es un espacio muy reducido. ¿Se supera el miedo a volar o la fobia a volar? Se supera, claro. Mira, ¿y es complicado el tratamiento o no? Porque por ahí hay mucha gente que quiere volar, pero tiene miedito y por ahí después de tu respuesta se decide. Tiene un proceso, justamente. No es mágico, pero tiene un proceso. Evidentemente, si la situación es muy desgastante, se hace una consulta interdisciplinaria con un psiquiatra para que se le pueda dar una medicación adecuada.
Cuando ya la psicoterapia o la terapia ya no está haciendo efecto, se pasa con el psiquiatra. O sea, detectar a tiempo lo que es un miedo de lo que es una fobia. Y además pedir ayuda para poder tratar esa fobia, para volver a rehacer tu vida y vivirla de la mejor manera posible. Exactamente. ¿Quién trata esto? ¿Un psicólogo, un psiquiatra? Un psicólogo. Hay algunos que le tienen miedo al psiquiatra porque después te pastilla, no sé qué, y te dicen, no, mejor no me voy, y sigue conflictuándose en el día a día. Es con un psicólogo. Exactamente. Se hace una evaluación para ver si realmente es una fobia o si hay otro trastorno, y esto se ve si está muy, como había dicho, si es muy desgastante, sí se va a necesitar la ayuda de un psiquiatra. Hoy es martes 13 y yo buscando nomás, incluso con Enrique ayer, y buscando ahora, ¿existe gente que le tiene fobia no te cases ni te embarques, estamos hablando de la fobia al martes, los compañeros te digo que en control están tremendos, pero la fobia al día, a la fecha, al martes 13, no sé, al miedo, a lo que pasará, al mito que rodea al martes 13, ¿a qué sería? Y es a la tradición más que otra cosa, porque todos estamos acostumbrados a escuchar que el martes 13 es, no podés casarte. Una fecha rara, no o el viernes 13 y qué sé yo. Exactamente. Bueno, algunos porque no se quieren casar luego y no se animan a decirle a sus novias. Y buscan el martes 13 para pedir o para hacer ese tipo de cosas. Lo bueno en todo esto es que las fobias se superan. Es cuestión de detectarlas, es cuestión de buscar ayuda profesional. Nosotros la trajimos a ella, a la licenciada, para que nos dé un poco de luz en este tema. Porque en mi caso sí, no me preguntes cómo la fui superando, pero creo que empecé teniendo un cachorrito, ¿verdad? Hoy en día ya tengo hasta un perro adoptado ya de grande, lo cual te podrás imaginar, un perro que no crié, tenerlo conmigo es como mucho. Pero bueno, fuimos mejorando, pero me costó mucho entender que lo mío no era un simple miedo a los perros y afectó efectivamente mi vida. Por eso creo que es sumamente importante detectarlo y si te pasa algo con algo en particular, buscar ayuda lo antes posible. Exactamente. Y darse cuenta que ir al psicólogo no es solamente para los locos, es para las personas, todas las personas necesitamos de esa ayuda extra que es bien valorada después. Acá nomás bueno, en algunos lugares quizás tienen medio mala fama, pero en las películas, por ejemplo, todos los protagonistas van al psicólogo. Todos tienen muchísimos problemas, algunos ni siquiera tienen problemas, pero lo toman como desahogo. ¿Para eso también está el psicólogo? Exactamente. O sea, necesitamos, muchas veces hay problemas que no tenemos nosotros una solución o no vemos de otra perspectiva. En cambio, cuando vamos al psicólogo, el psicólogo nos puede ayudar en ese sentido. O sea, vos tenés un problema y como el psicólogo no conoce a todos los involucrados, puede tener una opinión más objetiva. Exactamente. Y tratar de orientarte a solucionarlo. Así mismo. Ay, me encanta, me encanta. Vamos a seguir hablando, por supuesto, porque es cierto, hay que perderle el miedo, hablando de miedo y fobia, al psicólogo. Hay que perderle el miedo, hay que tomarlo más como un médico más cercano, un amigo, etcétera, etcétera, que de alguna manera, si tenés algún conflicto, te ayuda. Si yo hago una encuesta acá y le pregunto si irían a un psicólogo, probablemente la mayoría me diga que no. No me dice, es lo que te digo, me diría que no. ¿Por qué? Probablemente porque forma parte de un mito, o porque vos no irías, por ejemplo. No tiene idea, pero no iría. Y eso hay que derribar, hay que ir trabajándolo de a poquito para que realmente le perdamos el miedo y, por supuesto, nos pongamos en manos de los profesionales que son ustedes. Exactamente. Sí, dime. Y también el tema de la psiquiatría. No todos necesitan de medicación. O sea, no hace falta llegar hasta ese punto. Hay que perder un poquito ese miedo. Solamente para que nos acomode las ideas, no solamente para tratar a los locos, como decíamos, son los loqueros, como les mencionan también en algunos lugares, no, son las personas que están para acomodarnos un poco las ideas, así que bueno, iremos derribando los mitos como corresponde. La verdad que te agradezco, Rebeca, y al papá también, al señor Damiano, que nos vino a acompañar también, que está por ahí atrás. Muchísimas gracias y vamos a seguir hablando, así que en cualquier momento te tendremos de nuevo por acá. Muchísimas gracias, Natalia, y muchísimas gracias, audiencia. Bueno, ya sabes, si tenés un miedo raro, irracional, una fobia, consulta con un psicólogo para tratar de solucionar ese problemita cuanto antes y volver a hacer tu vida absolutamente normal.